Hola, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Clínicamente con el doctor Armando García. Clínicamente con el doctor Armando García. Tu clínica, tu visión construida con valor. ¡Iniciamos! Hoy tenemos un invitado especial, mi hermano Wilber Matamoros. Él es médico, empresario y ahora se está dedicando también a mentoría. Ya próximamente, doctor. Ya, Próximamente, si vienen algunos proyectos ahí que el doctor también nos va a estar compartiendo. Hoy vamos a compartir con él un momento de su experiencia, de su formación no solo como médico, sino su formación como empresario. Hoy vamos a tocar algunos temas que quizás alguno de la audiencia, algún médico, un estudiante, alguien que tenga en mente emprender, le va a servir de mucho. Bienvenido, doctor. bueno, doctor, muchas gracias por la invitación que me hizo. La verdad que a mí me complace mucho. Ya el que podamos compartir, quiero expresarle la admiración que le tengo ya por todo lo que ha hecho y que esté compartiendo este tipo de temática, porque creo que a través de estos mensajes que podamos transmitir desde la experiencia, no desde la teoría, ¿verdad? Que podemos Sí. aprender en los libros o en un curso o una capacitación, sino desde la experiencia, nos ayuda mucho, pues porque en algún momento a mí me sirvió escuchar a personas que hayan tomado decisiones un tanto distintas a la que uno espera y eso me ayudó mucho a poder tomar un camino en el cual me siento plenamente satisfecho. Sí, doctor, porque prácticamente nosotros venimos encajonándonos en lo que la sociedad espera de Ah, uno. Por ejemplo, si soy médico, entonces esperan, bueno, soy médico, después la especialidad, después la subespecialización, y entonces hacen como un proceso y esperan que sigamos esos procesos. Pero muchas veces nosotros estamos en otra dimensión, estamos en otro lugar. Y es su caso, por ejemplo, que usted termina la carrera claro. pero después emprende en un mundo totalmente diferente, otra cosa que cualquiera diría, pues no hay relación, pero cuando lo vemos siempre hay relación, o sea, definitivamente, porque al final es un servicio Así es, doctor. Bueno, comentando un poco, pues ya usted lo para el mencionaba. contexto. Sí, claro, soy médico formado en UNAM León. Tomé la decisión de la medicina por razones que yo considero fueron correctas, ya porque siempre me ha gustado el tema del servicio, entonces encontré en la medicina esa vocación del servicio a través de un área muy sensible como es la salud, Sí, ya, la salud. En el camino, pues fui preparándome, como usted dice, pues terminé la carrera, sin embargo, hubo un momento en mi vida en el cual me comencé a cuestionar un poco. Ya, y lo cuento, doctor, pues no para ser sensacionalista, sino porque así fue tal cual. En mi preparación a mí me encantó medicina interna. Entonces yo cuando termino mi sexto año, previo a entrar al internado, mi decisión había sido, pues yo digo, voy a soñar ser especialista en médico internista. Cuando estuve haciendo el internado, me recuerdo en el Eodra, a las 3 de la mañana, porque miré el horario, que estaba un posturno, un sábado. Estaba el viernes entre turno, el sábado, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo me cuestioné un poco, pues, porque me pregunté, ¿será que esto es lo que quiero para el resto de mi vida? Y entonces, a partir de ahí, yo supe que tenía que tomar otra decisión. Quiero, en este sentido, doctor, aclarar mucho este aspecto. Yo tengo profunda admiración por todos los colegas que han sacado su especialidad, se han convertido en su especialista, como el caso suyo, pues, de su esposa, mi esposa, sí. esa entrega a los pacientes, yo les tengo mucha admiración. Sin embargo, lo que usted comentaba es importante. A nosotros nos enseñan, si estudiamos medicina, tenemos que seguir una carrera de especialista, subespecialista, y si no, nos venden la idea de que somos médicos fracasados O frustrada. o frustrados. Y es ahí donde también es uno de los aspectos que yo luché, doctor, le quiero comentar. Cuando yo decidí pues no continuar el camino clínico de la medicina, pues obviamente entré en frustración, confusión. Mi familia tenía muchas expectativas porque pues en mi familia era el primer médico, entonces se esperaba que en Rivas pues tener un especialista, estar en un Sí. hospital, ser el verdad el superhéroe en el área de la salud. Cuando yo tomé esa decisión hubo bastante decepción pues, de parte de mi familia, amistades, maestros incluso. Y entonces me comencé a cuestionar bastante, pues me sentí, de hecho, pasé por una etapa en la cual me sentía fracasado. Sí. Me sentía que había estudiado medicina y no estaba dando lo que se esperaba. ¿Ya? Pero creo que Dios trabaja con propósito y usted expresaba lo siguiente, que cuando encontramos un objetivo
Yo hay un video de Steve Jobs que lo dedica a una de las universidades y él da un discurso de atar los puntos. Sí, Él no terminó la carrera, decía, pues, pero él todo lo que fue aprendiendo. no fue atando. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo, si estudié medicina, cómo ahora esta vocación que tengo de servir a los demás a través de la salud, lo convierto, pues, en este sentido para un desarrollo profesional? Y es ahí donde decidí emprender. Ya. Maravilloso, maravilloso el camino. Y yo comentaba con el doctor ayer la parte de esta historia del viaje del héroe. Entonces, muchas veces, todas estas películas de Marvel están inspiradas en el viaje del héroe. La verdad que también hay un libro que se llama El viaje del héroe y que recomiendo que lo leamos. El viaje del héroe viene la persona y escucha el llamado. Usted escucha un llamado, y el llamado a usted mismo. Y luego el héroe viene y hace caso al llamado. Pero cuando haces caso al llamado, empieza la decepción de las personas que te seguían, todo lo que le sucedió, justo así. Pero luego viene el héroe y aún así, aún cansado, aún en confusión incluso, tiene que prepararse. Porque no va a ir a una batalla el héroe sin haberse preparado. Y entonces empieza, ahí es donde empieza el caminar, cuando voy a empezar a prepararme para una batalla X. Eso es en Marvel. Y en la vida real, nosotros también empezamos a andar un camino y empezamos a hacer prueba y error al inicio, porque así nos toca, Así ¿no? es. ¿Y cómo fue llevando esta parte? Fíjense que esto es algo que apasiona, a mí me apasiona, doctora, a mí me apasiona muchísimo cómo una persona puede transformarse como ya sabe, como las mariposas, se Sí, 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 puede claro. hacer una metamorfosis completa y de tener una mentalidad de un médico, tener una mentalidad porque ¿qué es lo que nos forman? Es la consulta, el paciente y las enfermedades y la cura, eso es lo que llevamos en la mente, pero ¿cómo cambiamos esa mentalidad cuando escucha el llamado, cuando dice esto es lo que realmente quiero hacer y cómo lidia con toda esta parte? Ok, en primer lugar, creo, doctor, pues yo creo que todos los seres humanos Dios nos ha dado talento y Sí, nos ha dado la capacidad de transformar. sí. Eh, no estamos destinados a ser infelices. Ya. No fue el propósito. No fue el propósito por el cual Dios. Entonces, primero quiero enfatizar en eso porque a veces estamos infelices haciendo lo que espera la sociedad de nosotros y no tomamos esa decisión. Entonces, en primer lugar, cuando uno decide romper esa barrera, el no ser infeliz, hay una decisión con convicción, ya, buscando aquello que te puede hacer feliz, que va atado a un propósito. Entonces yo decía, ¿cómo transforma ahora esto? Yo le decía, ¿verdad a usted? Ujú. Entonces encontré el rubro en el cual los conocimientos médicos me sirvieron muchísimo para poder crear una idea de negocio en el cual yo canalicé todo el conocimiento médico y es lo que me ha servido durante mucho tiempo para poder llevar a cabo, digamos, muchos de las metas y objetivos de la empresa. Sin embargo, no podemos nosotros, después de la decisión, quedarnos en una zona de comodidad, Ujú. porque hay que prepararse, usted decía. Sí, Y esa es la parte del precio que tenemos que nosotros dar. Estar claro que existe una preparación, ya, en diferentes ámbitos, ya, que es importante para poder nosotros llegar a ese crecimiento que estamos aspirando. así es, teniendo la meta, teniendo el objetivo claro, es decir, ya sé cuál fue mi llamado, ya sé para dónde voy, ya sé cuál es la batalla que voy a pelear, pues obviamente entonces necesito prepararme en esta estrategia, en esta otra y buscar la ayuda que sea necesaria, porque yo en el podcast pasado hablábamos con un especialista de que también los médicos vamos cargados de ego, como que si fuera la primera carrera que nos dan en la universidad y no es verdad. A mí no me dieron carrera de ego y sin embargo salí con ego y estoy trabajando en eso todavía, pero dejar el ego a un lado y con humildad reconocer qué me falta, o sea, qué no he aprendido o qué estoy haciendo mal. Estos son mis errores. Reconocerlo o escuchar cuando un especialista o alguien que sepa de este tema me pueda decir, mira, es que puedes hacerlo de esta manera, puedes mejorar, Claro, dejarse ayudar. o enfrentarme, le puedo comentar un poco acerca de Ujú. cómo el ego tuve que romper, pues imagínense que, pues, para los que conocen, pues la empresa es de venta de equipos médicos, entonces yo me acuerdo cuando tomé la decisión y comencé con una idea del negocio, yo me acuerdo llevaba con un bolsito al cuarto piso de Leodra, con oxímetro,
Y obviamente habían compañeros, bueno, colegas especialistas y muchos de ellos se burlaban de mí. Entonces se imagina usted el médico, ¿verdad? Recibiendo burlas y no solamente de ellos, sino tal vez de muchas personas que decían, ¿y por qué estudiaste medicina? Pues si estás en el mundo del negocio. Hubieses estudiado una carrera relacionada a finanzas o administración. Sí, Y yo he dicho y lo reafirmo, es que si yo volviera a nacer y volviera a elegir la carrera, elijo nuevamente medicina, porque es la que me dio la base suficiente para poder entender también el comportamiento del ser humano y poder dar un mejor servicio. Entonces lo que te decía, sí, tenemos que quebrantar el ego, o sea, tenemos que estar dispuestos sí. ya a romper con todo eso. Y si no lo hacemos nosotros, externamente también Alguien lo va a hacer. alguien lo va a hacer. Entonces imagínese usted, en ese momento obviamente yo me cuestionaba, es decir, cuando ya se hablaban de mí, yo decía, perdón. Pero como tenía un objetivo muy claro, pude sobrepasar, gracias a Dios, a todas las dudas que me sembraban, a todas las burlas que recibía, a todas las situaciones complejas, ¿verdad? A la desinformación que tenía en el término de negocios y todo eso, y pude avanzar, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y romper con todo eso. Seguramente alguien que nos esté viendo pueda estar pasando por esto ahora mismo, porque históricamente ha sido así. Cuando Goodman Freud tenía la teoría, estas teorías del, incluso la teoría del ego y del superego, del que estamos hablando, del consciente, del subconsciente, del inconsciente, todas estas teorías eran demasiado raras para ese tiempo. Y entonces él igual, esas teorías fueron al inicio rechazadas. Cuando hay alguien que tenga una idea diferente a la norma, porque la norma es no lo normal, sino lo que la gente cree que es lo que debería de suceder, esa es la norma. Pero cuando rompemos la norma, ahí es donde está la diferencia. Y no hay grandeza sin esta parte. Pues Así es. realmente tenemos que pasar esa metamorfosis, tenemos que transformar el entendimiento. Dice la palabra del Señor, renueven su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y son palabras en el libro sagrado. Y para mí eso es una ley, eso es verdad. Y definitivamente creo que esta parte del proceso es la base. Si no pasamos por eso, no podemos tener grandeza, no podemos tener el éxito que hemos anhelado. Sí, claro, y esto, doctor, por eso me alegra mucho pues, que usted esté compartiendo, porque en mi caso yo he encontrado un compromiso con el gremio, porque imagínense que es tanto el punto que nosotros, incluso aquellos que se dedican a la parte clínica, no nos enseñan ni a cobrar, pues, una consulta. Y a veces nos da hasta pena cobrar Sí, una consulta porque creemos que estamos haciendo algo malo. Solamente narro este comentario para que nos demos cuenta que hay muchas cosas que nos limitan de nuestro crecimiento. Con esto digo que no todos, no estoy invitando a que todo médico tome la decisión que yo tomé, porque sí, pues hay muchas cosas que seguramente vamos a sí, comentar. Pienso que debemos de cuestionarnos hasta eso. Si nos dedicamos a dar consulta a la parte clínica, a crear una clínica, como el caso suyo que está creando o tiene ya una clínica bien formada, tenemos que romper muchas barreras que nos limitan, sí, que vienen de enseñanza, que no están correctas. sí. Ya. Y si no estamos dispuestos a eso, obviamente el crecimiento y en este sentido el servicio que damos a las personas va a estar limitado. Así es, los famosos paradigmas. Paradigma. A romper paradigmas. Tenemos que empezar a romper paradigmas. Es decir, nos enseñaron en la carrera, y es verdad, pues que la medicina es humanista, que la medicina es por vocación, que la medicina es por servicio. He estado viendo yo comentarios en mis podcasts en el TikTok que no, la medicina privada no debería existir, que no deberían de cobrar, pero realmente yo digo esto. Es decir, yo cobro mi consulta o se cobra una consulta porque estoy brindando un servicio, porque estoy brindando un acompañamiento al paciente, porque no solamente se da una consulta, sino que damos un seguimiento a su rehabilitación completa. El amor que yo le pongo a cada consulta, eso no lo cobro, porque eso me lo dio Dios para mi Así es. paciente. Eso no se cobra. En ningún lugar un médico va a cobrar el amor que le pone a una consulta. Y eso también es parte de los paradigmas y es parte de la mentira. Esto es una mentira. Así es. Que el médico no debe de cobrar por su servicio, eso es una mentira. Y ya debemos de empezar a ir cambiando ese tipo de mentalidades porque, a ver, yo se lo digo de forma práctica. Pues yo no contesté ese mensaje y esa opinión no la contesté, pero yo digo así. A ver, yo voy al colegio de mis hijos y tengo que pagar una mensualidad por mis hijos. Y yo trabajo como médico. O sea, yo no trabajo de ninguna otra cosa más que como médico.
Si no cobrara mi consulta, ¿cómo pago el colegio de mi hijo? ¿O cómo pago el arroz y los frijoles que llevo a mi casa si no cobro la consulta? Etcétera. Cada médico también tiene sus propias necesidades como todo, normal. Lo que sí es, y yo estoy de acuerdo, es la humanización de la medicina. Porque en la actualidad somos juzgados los médicos por la deshumanización que ha existido y el mercantilismo en el que se ha caído muchas veces también. Y esto va como por uno la pagan todo. Pero hay que ver el tipo de profesional con el que nosotros estamos tratando y darnos la apertura de conocer también al profesional con el cual estoy tratando. De repente usted puede escribirse con alguien por WhatsApp y usted puede percibir si lo que le están diciendo, incluso por el WhatsApp, suena sincero o no. Me Claro, pasa, por ejemplo, cuando me ofrece un equipo, entonces yo empiezo a escribirme con el vendedor, el que me está asesorando, y puedo percibir si está urgido por vender o si el vendedor me está asesorando adecuadamente para que en la clínica ese servicio, ese equipo me vaya a funcionar. Por ejemplo, los muchachos que llegaron a la clínica de HC Group llegaron a asesorarme acerca de los equipos y me gustó esta parte. ¿Cuáles son los objetivos de la clínica? Ahorita, ¿cuáles son? Ah, bueno, estos son los objetivos. En esos objetivos nosotros podemos colaborar con esto. así es, Y así pienso yo que se puede hacer un excelente negocio cuando unimos los objetivos por un solo así bien. es. Entonces, para que vea, pues, doctor, en este sentido, cómo son estos paradigmas que hay que romper, porque, Sí, eh, pues, el hecho que seamos médicos no quiere decir que no tengamos inversiones que hacer, sí, eh, compromisos que tener. Entonces, ese es uno de los aspectos que creo, hablando de todo, ¿verdad? Pero más aún el gremio de la salud, tenemos que romper, independientemente que te dediques a la parte clínica o sí, que emprendas un negocio distinto o dentro del rubro. Paradigmas que venimos arrastrando, que porque la medicina es humanista, no puedo cobrar. Ya, usted tiene además en la clínica pagar alquiler, o si sí, es suya, tiene que pagar mejoras, energía, tiene que pagar los equipos, los mantenimientos, el personal, y sí. todo eso tiene su costo. Entonces, eh, ese es uno de los aspectos que hay que romper. Ese es Ya, uno. paradigmas que nos limitan de creer que como médicos no podemos aspirar a nuestras metas. Yo creo que más bien los médicos debemos de aspirar a nuestras metas. Sí. Y a través de aspirar a nuestras metas, vamos a dar un excelente servicio. Ya, cuando las metas son obviamente dirigidas por la voluntad de Dios. Así es que con propósito. Así es, con Que tengan propósito. propósito. El doctor Dodson, de Enfoque a la Familia, escribía, bueno, de hecho todavía hay un programa que los invito a que lo vayan a ver que se llama Enfoque a la Familia, pero el doctor Dodson decía de que viva la vida con propósito. Entonces no podemos andar por la vida viviendo el día a día, a ver qué sucede, sin planificación estratégica, sin metas, sin objetivos. Todos tenemos que ser felices. Dios nos mandó al mundo a ser felices. El Señor nunca en sus planes estuvo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza para que sea infeliz. Nunca. Así El es. Señor no pensó eso. Entonces, si somos médicos y a mí me gusta el área clínica y me voy a especializar y estudio subespecialidades, genial, maravilloso, sea feliz. Si a mí me gusta ser médico, yo soy médico, estudié la especialidad y eso, y ahora doctor, yo me estoy encargando de estudiar cosas administrativas Claro. que siento que a la clínica le están haciendo falta. Sin embargo, yo le soy sincero. Hubo un momento que estaba metido en oficina y yo dije, me estoy frustrando. Yo tengo que ver pacientes. Entonces, yo regresé. Por eso yo regresé a la consulta y ahora tengo unos horarios. Yo me veo 2, 3 pacientes por día, no porque no haya gente que quiera ir a mi consulta, sino por el tiempo que yo estoy dedicando a la parte administrativa porque alguien tiene que gerenciar. Sin embargo, yo admiro, como dice usted, yo admiro al que se especializa, al que estudia, al que sigue en esa área, si esto te está haciendo feliz. Así es. Si a mí me hace feliz, por ejemplo, yo conozco de mis maestros, yo digo, ¿cómo hace mi maestro 60 y pico de años haciendo turnos todavía en el hospital? Yo no podría ya, pero eso a él lo hace feliz, Y probablemente, eso, y y eso es está bien. y ese es el parámetro del éxito. Es así, ser feliz. Entonces, no necesariamente es porque yo emprendí, todo el mundo va a ir a emprender, porque yo tengo clínica, todo el mundo va a tener clínica, sino el mensaje creo que es más enfocado a ser feliz con lo que se tiene, con lo que es y con lo que quiere ser. Así es. Y precisamente, doctor, usted que hablaba pues, de ese punto, yo, bueno, hay un concepto que para mí debemos de ir cambiando poco a poco el tema de emprender, porque cuando ya tomó la decisión,
Obviamente comienzo a educarme en términos financieros, comienzo a leer muchos referentes que me ayudaron muchísimo. De repente empecé con la euforia de querer ver en todo el mundo, todos mis amigos, todos, Ah, sí. que emprendan. Entonces, porque miraba que era el camino de emprender, emprender. Entonces estaba equivocado en mi concepto. Porque hoy le puedo decir, evidentemente, que dentro del concepto de emprender no podemos caer en la equivocación de que emprender está atado a montar un negocio. No, en primer lugar, emprender es la Iniciar. decisión de cambiar, de iniciar propósitos dentro de lo que estás haciendo. Es decir, alguien perfectamente puede ser empleado de una empresa y puede ser emprendedor. Así es. Ya, entonces, en primer lugar, creo que ese concepto que nos han vendido, ¿verdad? Las redes, que emprender es sinónimo de crear un negocio, creo que hay que cambiarlo. Sí. En segundo lugar, si usted quiere emprender un negocio o una empresa, porque para mí una clínica es una empresa, un consultorio es una Sí. empresa, no todo el mundo realmente, hoy lo digo, estamos capacitados para poder emprender un negocio. Porque las redes, evidentemente, y a mí también me contaminaron en su momento, mirábamos pues personas de repente con lujo, con grandes negocios, y de repente teníamos referencias, y está bastante llena las redes de eso. Entonces, y muchas veces tal vez estamos frustrados o queremos mejorar algunos aspectos, sobre todo financieros, porque a veces son eso los que nos motivan equivocadamente. Eh, Iniciamos a emprender, pero sin conocer realmente que estadísticamente está claro que solamente el 10% de las empresas sobreviven en los primeros 5 años. Sí. Emprendemos sin saber que hay un precio alto a pagar. ¿Ya? Por eso les digo que actualmente yo, cuando una persona me dice, mire, ¿qué consejo me da por esto y esto? Y quieren comenzar un negocio, yo tengo que advertirles todo lo que hemos pasado. Y usted lo ha Sí. pasado, yo lo he pasado. Hoy veo el logo de GGM, ¿verdad? Sí. Yo digo, ¿cuánta historia hay detrás de ese logo? Sí. Ya, hoy por eso vine con la Con la camisa de la camisa. empresa, porque detrás de este logo hay tanta historia. Sí. Hay mucho sacrificio, hay muchas historias, hay mucha resiliencia, hay Sí. mucho riesgo, hay muchas noches de desvelo. Y no todos estamos dispuestos a pagar ese precio. Sí, ¿verdad? Muchos queremos ser parte del resultado, o queremos ver el resultado, pero no. No es proceso. Ya que hoy yo esté sentado con ustedes, hablando pues de esta experiencia, estamos hablando más de 9 años. Sí. Sí. Sí, en el camino vamos construyendo. Yo recuerdo que una vez vinieron a la clínica y nos ofrecieron franquiciar, o sea, vendernos una Ujú. franquicia de una clínica que ya tenía su aparataje, qué sé yo, de marketing, de todo esto. Y la oferta era súper atractiva para mí, no era de un alto costo, todo lo que me vendían según la franquicia, incluso infraestructura, equipos y todo eso, a mí me llamaba mucho la atención. Pero, ¿saben? Tomamos una decisión. Ya tenemos cierto tiempo de estar trabajando en una marca, en un nombre, acostado. Es decir, no solo se me ocurrió, no se nos ocurrió el color y no es eso, pues no es la letra, no es eso, sino lo que hay detrás. Como te decía, Héctor, el sacrificio, Claro. el negarse a uno mismo, porque cuántas veces pues recibí críticas como por ejemplo, cambia ese teléfono, qué bárbaro, tenés dinero y andás en ese teléfono todavía. O mira, ¿por qué no cambias el carro? O ¿por qué no vives en una casa más grande? Etcétera. Sin embargo, son los precios que uno debe de pagar, De estar dispuesto a de pagar. pagar, de estar dispuesto a pagar porque cuántas veces he querido darle mejores cosas a mis hijos, por ejemplo, y he tenido que, todavía no, va a llegar, pero todavía no. Y todavía, doctor, todavía hay cosas como esas que se siguen pagando. Sin embargo, pues la experiencia que se va construyendo, eso es invaluable. Eso yo siempre digo en mis videos que el aprendizaje del emprendedor, del empresario, se debe pagar. O lo pagas en un curso, o lo pagas en un folleto, lo pagas en un libro, o en una consejería, Una etcétera, mentoría, en una mentoría, o lo pagas por el error. De alguna manera lo vas a que son pagar. inevitables los Sí, errores. sí, la vas a pagar. Entonces, pienso yo que esta parte de dejarle claro al joven que quiere emprender, que lo lleve en la mente, animarlo, porque va por el camino, pues para mí, el que a mí más me gustó, pero advertir que hay precio de eso. O sea, no es solamente
pensar que como soy el jefe, entonces pues yo ya tengo todo resuelto. Y sin embargo, el pobrecito de mi empleado, el pobrecito de mi colaborador, es el que sufre todo y al final yo soy el que me estoy llevando todo. No es ético incluso ir a los empleados y decirle, miren, me gasté tanto en la empresa, estos fueron todos los gastos y ustedes de salario fue esto, o sea, no es ético, no se ve bien, pero al final sí toca decirle que la mayor parte de las utilidades, la mayor parte de lo que se está produciendo en la empresa se invierte ahí mismo, para el crecimiento de todos. Sí, es un proceso Sí. largo, ilusamente a veces uno, cuando yo empecé a emprender, obviamente he tenido diferentes negocios, muchos de ellos fracasados, Ujú, o fracasaron, ¿verdad? Fracasaron, pero luego entendí que el concepto del fracaso es un concepto muy bondadoso. ujú. O sea, estamos nosotros, uno de los miedos que tenemos precisamente cuando vamos a emprender es el fracaso. Sí. Hoy les digo, tenés que estar dispuesto a fracasar. O sea, yo he tenido muchos negocios, hasta venta de dulce, varios negocios, pues que en el camino han fallado, pero eso me han servido a mí para avanzar. Ya. Sí. Entonces hay que estar dispuesto, ya, a enfrentar el fracaso, ya, para poder alcanzar ese éxito. Eh, Hay muchos miedos, evidentemente, cuando emprendemos. Ya, ese es uno de ellos, pero es un camino de mucha incertidumbre. Usted narraba algo importante, pues. Eh, Repito, ilusamente creemos, montamos un negocio, entonces en corto tiempo vamos a tener Ya. el ingreso suficiente. Es un largo proceso. Sí. Cuando te pones en la posición de ser el jefe, ya, como usted dice, hay muchos compromisos que tenemos que cumplir y que no podemos nosotros echarnos para atrás. Es decir, el tema de la planilla, por ejemplo, hay que cumplirlo. Sí. Ya. Los impuestos hay que cumplirlos. Los pagos de alquileres, los pagos de diferentes compromisos este, internos como externos hay que cumplirlos. Sí. Ya. Pero ese es parte del precio que sabemos que tenemos que dar. Así es. Nosotros hablamos a fin de año casi siempre en forma de broma. Es que tengo tantos años de no tener un aguinaldo. Decimos, porque ese es parte del precio del desorden también, porque no deberíamos de quedarnos sin el aguinaldo nuestro, ¿verdad? Claro, Sin embargo, priorizamos a los demás porque de eso se trata, de que, bueno, esto es algo que tengo que, no es que si puedo, tengo que hacerlo. El aguinaldo de los muchachos, de los colaboradores, el pago de todo lo que tenemos que, todas las obligaciones, pues, de la empresa como tal. Sin embargo, sí hay oportunidad, pues, de ir mejorando conforme yo me voy aperturando y decir, esto es, en este año, esto es lo que voy a mejorar. Entonces hemos aprendido también a la planeación estratégica. claro. Nosotros nos sentamos ya sea a fin de año o a inicio del año con mi esposa y planeamos el año. Entonces, en tal mes, tal meta, en tal mes, tal meta. Ponemos una meta como que grande por mes y en todo el año vamos poniéndonos el camino, como que los objetivos para lograr estas metas cada año. Y el año nosotros lo tenemos planificado, es decir, todo lo que sucede y lo que va a suceder en la empresa no es algo al azar, no va saliendo en desorden, sino que ya está estructurado. Está estructurado porque también me sirve incluso para medirnos qué es lo que no hemos estado haciendo bien para encaminarnos a ese objetivo por mes. Y cada mes tiene también su propio plan. Particularidades. Sí, así es. Por supuesto, particular. Entonces, yo pienso que también como organización, hacer la planeación, planear estratégicamente. Y otro pilar fundamental es la educación a nuestros colaboradores, el crecimiento profesional, instar a todos los colaboradores con los que estamos irnos preparando. Primero nosotros cuando empezamos y estamos solos, y solo somos nosotros, pues ni modo, hay que prepararse. Pero después cuando alguien se va integrando al equipo, también irlo preparando. Yo he visto, por ejemplo, en su empresa que tiene a alguien encargado de la parte del marketing y, y que esta persona es la que, bueno, yo una vez tuve una entrevista con uno de ellos, los va involucrando, todos van haciendo y sintiéndose parte de la empresa y esto Sí, es algo pues muy bonito porque no es lo mismo que yo me sienta solo empleado, que me sienta que estoy colaborando con el crecimiento de la claro, empresa y yo también voy creciendo. claro. En la carrera también, pues en el camino del empresario nos vamos a decepcionar. Va a haber gente que Muchas no, veces. va a haber gente que nos va a decepcionar. Así es. Vamos a incluso frustrarnos, a veces tener ganas de decir ya no más.
Entonces ya aquí ya rebasó. Pero de repente uno lleva como una fortaleza. Yo pienso que el chip del empresario es diferente, porque llevamos una fortaleza adentro que aunque querramos tirar la toalla, sabes que no. Hay una determinación de hierro que le llamo yo, Sí, una determinación de hierro. Y usted decía, si bien es cierto nosotros pagamos un precio alto, ya, los empresarios, ya, por todo lo que hemos narrado y otras cosas más que no hemos sí, comentado, mi decisión fue porque yo quería en algún momento tener cierta libertad de tiempo. Entonces, también hay que hablar de las cosas buenas, ¿no? Pues no sí. solamente vamos a Lo mostrarnos malo. que somos los pobrecitos. Sí, ¿Cuál es? Nosotros pagamos un precio alto a costa de que hoy, por ejemplo, yo estoy aquí con usted así porque es. yo tomé la decisión de venir a compartir con usted y no dependo de nadie para pedir un permiso, siempre, Correcto. siempre dentro del orden. Claro. Ese es el precio, ese es el resultado y ese es el beneficio que yo tengo, pero he pagado un precio muy alto. Ayer, por ejemplo, pues obviamente todos mis colaboradores estaban prácticamente de vacaciones eh, y yo estaba trabajando. Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar. Entonces, no puede existir un emprendedor que venga con una actitud victimista, Sí, de victimismo, de que soy el pobrecito, de que no, que usted esté dispuesto a pagar el precio. Ese es como primer comentario. Lo segundo es que para cuando tomamos la decisión de emprender debemos estar clarísimos de que tenemos que estar en una constante capacitación. En mi caso, obviamente, como estudié medicina, no desconocía muchas cosas, entonces saqué una maestría en administración y dirección de negocios. Ya tengo una certificación en coaching y liderazgo por John Maxwell. Tengo diferentes capacitaciones en ventas, diplomados en ventas, pero todo eso es lo que me ha permitido precisamente ir escalando la empresa. No es cierto que únicamente aquellos que estudian administración, finanzas, así, deben ser empresarios. No, usted como médico puede hacerlo. así es. Usted, si es enfermero, usted puede ser empresario. Y como le digo, quitémonos esa idea de que empresa es únicamente una empresa con 30 trabajadores. No, la empresa, si usted tiene un consultorio, ya es empresario. Quitémonos esa mentalidad de escasez, Sí. esa mentalidad limitante, que tengo mi consultorio, Mi consultita. mi consultista, no. Ya, si usted ya atiende a alguien y le está dando servicio, usted debe tener la mentalidad de empresario. Y los empresarios tenemos la mentalidad de dar el mejor servicio a cambio, obviamente, de una retribución económica en el cual ambos nos estamos beneficiando. He Excelente. pasado muchos momentos difíciles, usted dijo, ¿verdad? Eso es una constante. Ya me he familiarizado con el tema de la frustración, las dificultades. De repente tenemos planificado un día y ¡pum!, surgen algunas situaciones. Yo no le llamo problemas, son situaciones, pero que me permiten a mí demostrar el carácter por el cual tomé la decisión de ser empresario. Estoy completamente feliz, contento de haber tomado esta decisión. Me frustré muchas veces, me sigo frustrando, pero Dios es el que me ha permitido avanzar. Y este es el último comentario que quiero hacer, ¿verdad? Es que en su momento yo tenía mal las prioridades dentro de la empresa. No le daba la pauta a lo espiritual. Ujú. Analizando y reflexionando durante todo ese tiempo en el cual lo espiritual no vivía en la empresa, tuve muchas dificultades que casi llevaron al fracaso de la empresa. ¿Ya? Sí. Pero cuando ya dejé que Dios entrara a la empresa, miré un proceso de transformación. Entonces, Sí. muchas veces creemos que lo espiritual está divorciado de lo empresarial y no. Realmente, cuando ponemos lo espiritual, lo empresarial fluye, pues. ¿Ya? Y hay una protección divina que solamente aquellos que hemos dado la pauta y hemos experimentado No, podemos pues. dar fe de ello. Muchas personas, a lo mejor de las que nos están viendo, pueden ver con cierto escepticismo. Yo era uno de ellos. Cuando alguien me decía que hay que meter lo espiritual, yo decía, no, brother, es religioso. Pero cuando ya permití que Dios entrara y hacemos prácticas, incluso como devocionales, en el cual todos nos interactuamos, eso es poderoso. Entonces, si va a emprender, yo le digo, ponga primero a Dios. Así es como dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Si usted se ha quedado hasta este momento del podcast es porque le ha gustado este contenido. Suscríbase al canal, comparta este contenido para que le lleguemos a más médicos que estén necesitando un consejo como este. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Y recordad que aprender, emprender y prosperar no es solamente una necesidad, es una obligación. Hasta la próxima. Vemos. Tu clínica, tu visión construida.